Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? Espero que estemos bien. Estamos estudiando aquí el libro de Mateo. Estamos en el capítulo 5. Estamos estudiando la danza. Recuérdese que estamos estudiando versículos por versículos y estamos aprendiendo muchas cosas de que Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Sí? Ajuste que tengo que hacer aquí. Realmente que estábamos estudiando el libro de Mateo, en el capítulo 5, y vamos a comenzar el versículo 5. Es acerca de los mansos, ¿no? Estuvieron estudiando ayer el versículo 4, que el versículo 4 habla acerca del que llora, de las personas que lloran. Una de las cosas, ¿no?, de que nosotros podemos ver aquí, que aprendimos ayer acerca de llorar, son de las personas que lloran. ¿Por qué? Por las personas que no hacen las cosas de Dios y sabiendo bien de que Dios es bueno, todas las cosas que Dios está haciendo por una persona, y para también a las personas que están siendo perseguidas por Dios. Entonces aquí, esto aquí ya, vamos a comenzar en cuál, en el capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 5. Este habla acerca de las humildades o mansos. Fíjate cómo dice Mateo 5:5, ¿no? Dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La humildad. Y vamos a hablar acerca de la humildad, porque los mansos es acerca de la humildad. Obviamente, la palabra de Jesús resulta chocante. Si contemplamos a los grandes conquistadores de la tierra, Alejandro Magno, Julio César, Pizarro, Cortés, Napoleón, Hitler, pensamos que habrán tenido posiblemente sus virtudes, pero la mansedumbre no se destaca entre ellas. No se destaca entre ellas. El mundo opina que la tierra pertenece a los fuertes, poderosos, protestentes y ricos. Jesús sostiene que la tierra será para los mansos. El mundo piensa de que la tierra es para quién, para los fuertes y para las personas que acabamos de mencionar ahorita, para gente, eran personas poderosas. Pero Jesús dice que la tierra, Jesús sostiene que la tierra será para los mansos. Qué cosa más diferente, ¿no? El mundo dice: hay de los humildes, porque tendrán que soportar todas las clases de burlas, abuso, impertinencia, injusticia. Y Jesús dice, vea lo que dice Jesús, dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. La mansedumbre es un concepto que presta a los malentendidos para hacer justicia a esta bienaventuranza. Para hacer justicia a esta bienaventuranza debemos borrar de nuestra mente la imagen de una persona de carácter abocado. El manso no es una nulidad, un cero a la izquierda. Tampoco es una persona de carácter débil o pasivo que
a causa de su timidez, cobardía o proximidad, no se atreve a hablar o a defender la causa de la verdad y la justicia. No es una persona servil o vulnerable que se deja llevar por todo viento de doctrina, que cambia de colores como un camaleón según las opiniones de los que lo rodean, o que no sabe mantener firmes convicciones. De hecho, el concepto de la humildad se presta a muchas interpretaciones diferentes. Nos limitaremos a aquellas que tienen que ver con el contexto inmediato de nuestros versículos, con el significado etimológico de la palabra empleada en griego y con los claros antecedentes bíblicos de la bienaventuranza. En cuanto al contexto, la humildad es una de las principales características de los pobres en espíritu que lloran sus pecados. Se lo voy a volver a repetir. En cuanto al contexto de lo que estamos hablando acerca de la humildad, en cuanto al contexto, la humildad es una de las principales características de los pobres en espíritu que lloran sus pecados. En realidad, no hay gran diferencia entre el pobre del espíritu y el humilde. Si acaso la pobreza del espíritu describe al hombre más como en sí mismo, esto es, quebrantado de corazón, mientras la humildad describe al hombre en su relación con Dios y con los hombres. El humilde es una persona mansa y contrita, en contraste con el arrogante, soberbio y autosuficiente. La mansedumbre se da en la persona que no piensa más alto de sí que lo que debe pensar. Vamos a ver lo que dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual está entre nosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir? Que el humilde no piensa ser más alto que nadie. El humilde es humilde. Y fíjate cómo dice, y es la consecuencia lógica del reconocimiento de la miseria ante Dios. La consecuencia lógica del reconocimiento de la miseria ante Dios, de haber sido convencido por el Espíritu y quebrantado por la denuncia del Evangelio, quien realmente se ha convertido así. Manifestará en su vida posterior la marca de su quebrantamiento, ya no puede seguir en su orgullo. En lo sucesivo será un manso y humilde. La tercera bienaventuranza brota de las dos anteriores. Así que todas estas bienaventuranzas, todos tienen el carácter de lo mismo que se está hablando y se va a seguir estar hablando y vamos a seguir estudiando acerca de la bienaventuranza. No es una sola, sino es el carácter de todos estos caracteres, estos mismos caracteres que nosotros estamos estudiando y vamos a estudiar de la bienaventuranza, es acerca de Jesús. Todos nosotros tenemos que tener todas estas, creo que son 8 bienaventuranzas o 9, las tenemos que tener todos tenemos que tener. Ya, principalmente por la mansedumbre tiene que ver con cierta actitud hacia Dios, la docilidad en su autoridad, la obediencia a su palabra y el humilde acatamiento de su voluntad, pero como ocurre con muchas virtudes cristianas. Luego se hace extensiva a las relaciones con los demás. Por tanto, Pablo dice acerca de los creyentes de Creta que sean amables, mostrando toda la consideración, mansedumbre para con todos los hombres. Aquí, la repetición de la palabra todo es el key de la cuestión.
No nos cuesta mostrar cierta mansedumbre hacia alguna persona, pero la existencia del evangelio es que muestra mansedumbre sea total, con su naturaleza intrínseca, toda clase de mansedumbre, como en su aplicación para con todos los hombres. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Tito, capítulo 3, versículo 2. Mira cómo dice, que a nadie defamen que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Qué quiere decir? Que con todos los hombres. Uno tiene que ser mansedumbre con todos los hombres. De mal, hay que tratar bien y con todos para todos. ¿Okay? En otras palabras, la mansedumbre, como el orgullo, toma muchas formas. Es primera hermana de la confianza en Dios y de la sencillez de corazón. Fíjate lo que yo voy a volver a repetir. La mansedumbre es la confianza en Dios y la sencillez de corazón. La mansedumbre participa de la paciencia, de la renuncia a derechos personales, el rechazo de toda agresión y violencia, la modestia y el dominio propio, la búsqueda bien ajena más del interés egoísta, la amabilidad y la afabilidad. No busca la venganza. ¿Qué quiere decir? De que la humildad siempre está en relación con Dios. No busca el dominio propio, no busca la ser egoísta, no es egoísta, no tiene interés, es amable, es afabilidad, tiene afabilidad. Esos son las personas que son humildes. Y una de las cosas que después también se lo voy a decir, que la humildad, eso es uno de los frutos. Manso, eso es uno de los frutos del Espíritu Santo, como dije yo anteriormente. Mira lo que dice aquí el versículo, el capítulo de Romanos, capítulo 12, versículo 9. Mira lo que dice aquí. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En primera de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo de 21 a 23, dice así. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan según sus pisadas, el cual, para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni salió engaño en su boca, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Que quién es el que juzga justamente? Es Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer como hizo Jesús, como hizo Jesús, nos ha dejado tremendo ejemplo, y Jesús es amor. Y todo lo que hizo Jesús, lo hizo porque lo mandó su Padre. No tenemos que hacerle caso a los padres celestiales. Muchos tienen algunas otras características. El creyente, ¿qué sucede? El creyente, dice Pablo, debe tenerlas todas. El creyente debe tener todas las características estas que vamos a estudiar, que estamos estudiando, debe tenerlas todas, todas. Lo cual es posible, la cual es posible si no es por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si no es por el Espíritu Santo, sino es por el Espíritu Santo es el que nos da a todos nosotros, todo este tipo, todas estas cosas que estamos estudiando, es el que nos da el poder para nosotros poder hacer las cosas como Dios quiere. Por eso fue que nos ha sido mandado el Espíritu Santo, porque nosotros no lo podemos hacer en nuestra forma
y como nosotros podemos, como nosotros hacíamos anteriormente que no teníamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a todos nosotros a toda la verdad. Es el que nos va a guiar a nosotros a hacer todas las cosas de Dios. Tenemos que dejar que el Espíritu trabaje en nosotros. Entonces, mira, el fruto del Espíritu es mansedumbre, templanza. Eso lo podemos ver en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos a leerlo para que usted vea. Mira, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y varias cosas más. En segundo lugar, en cuanto a su origen etimológico, la palabra manso tiene que ver con el doma de los animales. La persona mansa es una persona domada. Ahora bien, aunque es cierto que en un mundo caído, Dios ha establecido diferentes autoridades humanas con el fin de frenar el mal y el desorden. Las autoridades civiles en el ámbito social, los padres en el ámbito familiar, los pastores en las iglesias o los ancianos. Nunca fue su intención que el ser humano ejerciese dominio y tiranía sobre otros hombres. Nunca eso fue la intención, porque muchas veces las personas que están en cargo de las cosas están haciendo las cosas a su manera, no como la intención de que Dios la quiso hacer. Mira para que usted vea lo que dice aquí en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 21. Otra cosa es que voluntariamente nosotros nos sometamos unos a otros en temor a Dios. Quiere decir que todos tenemos que someternos unos a otros. ¿En qué es? En el temor de Dios. Todo es acerca de Dios, no es acerca de nosotros, ni quiénes somos nosotros, ni lo que nosotros podamos hacer, sino todas las cosas es acerca de quién, de Dios. Pero tampoco lo fue que viviese en una total autonomía, señor absoluto de su propia vida. El verdadero lugar del hombre está bajo el señorío de Dios. Sin embargo, parece que el hombre está dispuesto a admitir casi cualquier esclavitud con tal de no tener que acatar la voluntad de su único señor legítimo. Como el potro salvaje se resiste a ser domado por Dios. Entonces está diciendo aquí lo que estoy tratando de la manera de explicar, que nosotros, la mayoría de nosotros, no nos queremos dejar domar por Dios. Nosotros no queremos ajustarnos a la forma de Dios. Nosotros queremos ajustarnos a la forma de nosotros. Queremos ser rebeldes. Queremos ser salvajes. El manso, en cambio, es aquel que ha doblegado ante la doma divina. Ya no se resiste a la voluntad de su Señor, pero como decíamos al principio, no es una persona débil o sin principio firme, todo lo contrario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el manso, como se dijo al principio, no es una persona débil o sin principios firmes, todo lo contrario. El potro domado es tan fuerte como el potro salvaje, pero ahora sus energías están bajo el control de su amo. La persona domada por Dios tiene tanta iniciativa, creatividad, energía y fuerza de voluntad como antes, quizás más, porque la sumisión a la voluntad de Dios le da vigor, fuerza y resistencia. Pero con esta diferencia, mientras antes estas cosas estaban sujetas a sus propios apetitos y pasiones egocéntricos, ahora están puestas al servicio de Dios y de la justicia. El manso, por tanto, es una persona que ya no se opone, que ya no pone resistencia al Señor, a Dios, sino es dócil,
se somete gozosamente a su gobierno y se entrega a su servicio. Y el repudio del pecado positivamente significa volver a Dios y dejarse gobernar por su voluntad. El manso es una persona que se obtiene, que se manifiesta, es una persona de que se entrega verdaderamente a la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, el ejemplo supremo de mansedumbre la podemos ver en Moisés. Moisés era un hombre muy humilde, manso, más que cualquier otro hombre. Eso lo dice la palabra. Mira cómo dice la palabra. Dice, Moisés era un hombre muy humilde, manso, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Eso lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3. Mira cómo dice aquí. Mira cómo dice. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Eso es en el Viejo Testamento. Vamos a ver en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es Jesús. Jesús dice, aprende de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Eso lo podemos ver en este mismo libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. También mira, también tu rey viene a ti humilde de carácter, montado en un asna. Esto también está en el libro 21, en este mismo libro, capítulo 21, versículo 5. Dice, decid a las hijas de Sion, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre pollino, hijo de animal de carga. También en el libro de Zacarías, el versículo 9, capítulo 9, versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti junto y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús es el mediador entre Dios y nosotros. Jesús que murió por todos nosotros. Jesús es el que nos está hablando aquí. Jesús es humilde. Moisés era humilde. Y aparte de que José era humilde, podemos ver todas las cosas fuertes que Moisés hizo. Pero aquí la humillación que se está hablando es de ser humilde ante Dios, ser humilde ante los hermanos, ante las personas. Entonces, principalmente acerca de Dios. Mira ahora lo que te voy a decir aquí. Ni el uno ni el otro eran personas de carácter débil y flotante, sino personas de voluntad firme, por ejemplares en sumisión a la voluntad de Dios, por lo tanto, libre de arrogancia y prepotencia en su relación con los demás. Con los demás, la relación que ellos tenían con la demás era una relación que era intachable, una relación que era de humilde. Y así es como todos nosotros debemos hacer. Nosotros debemos ser humildes. En tercer lugar, en esta bienaventuranza, Jesús hace eco de un texto del Antiguo Testamento y seguramente esperaba que fuese entendida a la luz del mismo. El texto en cuestión que estamos hablando que se encuentra en el Salmo capítulo 37 y versículo 11. Yo les recomiendo de que lean ese salmo completico, de que ahí se habla acerca de cómo nosotros podemos ser humildes y vamos a heredar la tierra. Ya tengo como dice aquí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz.
Los humildes poseerán la tierra y se gritarán en abundancia de paz. Es un salmo que nos advierte en contra de los peligros de dejarnos engañar por la aparente prosperidad de los malos. No te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de las prácticas de la iniquidad. Tal engaño nos conducirá a imitar su maldad y practicar la ira, la manipulación, la violencia, la justicia. En cambio, el creyente debe ¿qué? Debe aprender que a pesar de las apariencias inmediatas, la verdadera prosperidad es para el hombre que confía en Dios y deja en sus manos su causa. Mira, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. El Señor conoce los días íntegros y su herencia será perpetua. Cuando el hombre que confía en Dios caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. El Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. El Señor los ayudará, los ayuda y los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. Todas estas cosas que les acabo de decir, no, todo esto está en el libro de Salmos, capítulo 37. Entonces, mira, se lo voy a leer aquí para que vean. Está en el Salmo 37, versículo 5, que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Mira como dice en el mismo capítulo de Salmos 37, versículo 18. Dice así: lo perfecto y la heredad de ellos será para siempre. En el 24 dice: no quedará, cuando el hombre creyera, no quedará prostrado, porque Jehová sostiene su mano. En el 28, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Entonces, a lo que le acabo de leer, ¿no? Son muchas cosas que aparecen aquí en el libro de Salmos, capítulo 37. Yo quisiera que usted lo leyera para que usted vea lo que representa ser manso y lo que representa lo que Dios le va a dar acerca de la tierra. En medio de estas palabras de ánimo, medio de estas palabras de ánimo que podemos ver en el libro de Salmos, capítulo 37, y consuelo, esa meta repite casi como un estribillo a lo largo de Salmos, que los que depositan así su confianza en Jehová, ¿qué cosa? Heredarán la tierra. Entonces la heredación de la tierra, si queremos concentrarnos más acerca de lo que está diciendo Jesús, acerca de que los mansos van a heredar la tierra, lean el capítulo de Salmos, capítulo 37. El libro de Salmos, capítulo 37, y ustedes verán ahí de lo que se está hablando acerca de Jehová, que es lo que heredarán la tierra. Ahora bien, confía en el Señor. Todo eso ya lo va, y muchos versículos más también. Está el versículo 3, todo completico. Ustedes lo pueden leer aquí en el capítulo de Salmos, capítulo 7, versículo 9, pero el libro es el libro de Salmos, capítulo 37. Ya lo completito y ustedes verán de lo que estoy hablando yo y de lo que está definiendo nuestro Salvador Jesús acerca de que los mansos de corazón son los que van a heredar la tierra. Según este contexto, pues podemos decir que para el salmista y seguramente para Jesús, los mansos no son otros, sino los que confían en el Señor y hacen bien lo que esperan en el Señor y guardan su camino. Es decir, su vida se funda
sobre otros principios radicalmente distintos a los de los malhechores, los malos y los impíos. Entonces, ¿qué está diciendo en este contexto aquí? Lo que quiere darnos a entender el hermano Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué nos está diciendo? Que seguramente los mansos no son otros, sino los que confían en el Señor y hacen bien. Los que esperan en el Señor y guardan sus caminos. Así, por las tres vías de aproximación a esta bienaventuranza apuntan la misma interpretación de mansedumbre, es ante todo una humildad, confianza y esperanza en el Señor. La tierra por heredad. Vamos a hablar aquí acerca de la segunda parte de la tierra. El galardón de los humildes. El galardón de los humildes es que heredarán la tierra. ¿De qué tierra? ¿De qué tierra está hablando aquí? ¿De qué tierra está hablando aquí Jesús? Sin duda, muchos lectores, la respuesta le parece tan obvia que sorprenderá de solo hecho en plantear la pregunta. La tierra es el mundo entero, pero para los oyentes de Jesús, la afirmación puede haber resultado un tanto ambigua. En el pensamiento griego, la tierra era la tierra prometida. Y la frase habrá equivocado recuerdo del Éxodo, de Éxodo y de entrada de la guerra de Israel en Canaán. Sin embargo, el hecho de que sus oyentes ya estuvieran en la tierra prometida, al escuchar estas palabras, quizás indiquen que habrán entendido la frase en sentido más universal, conforme a la expectación mesiánica ya proclamada en el Antiguo Testamento. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya, los confines de la tierra. Eso está en el libro de Salmos, capítulo 2, versículo 7. Y el 8, vamos a ver cómo dice. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esta es la esperanza cristiana. Así entendieron los apóstoles que habían de cumplirse las promesas recibidas por Abraham y a los patriarcas. En el sentido primario, la promesa apuntaba inicialmente a la tierra prometida, aquella tierra que se extendía desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Eufrates. En Génesis capítulo 15, versículo 18, y en Deuteronomio capítulo 11, versículo del 8 al 9. El Salmo 37, asimismo, al decir que los humildes poseerán la tierra, quizá haya contemplado aún la tierra de Canaán, pero con el evangelio de Jesucristo, lo material cede ante la espiritual y lo limitado ante lo universal. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Fíjate, ahora lo que estamos viendo aquí. En el Salmo 37, así mismo al decir que los humildes poseerán la tierra, quizás haya contemplado aún la tierra de Canaán, pero con el evangelio de Jesucristo, lo material cede ante lo espiritual y lo limitado ante lo universal. Vamos a ver lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7. Vamos a ver lo que dice. El que venciere y heredará, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. A raíz del ministerio de Jesús, los apóstoles entendieron que su campo de misión se extendía a todas las naciones.
A raíz del ministerio de Jesús, los apóstoles entendieron que su campo de misión se extendía a todas las naciones. Vamos a ver lo que dice el libro 28, el capítulo 28 y el versículo 18 y 19, que casi todos nosotros lo sabemos. Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así también entendiendo la idea del pueblo de Dios. No era una parcela de tierra en el oriente medio, sino, ¿qué cosa era? El mundo entero. Por esto mismo, Pablo puede hablar de la promesa hecha por Dios a Abraham, de que su descendencia sería heredera del mundo. Vamos a ver lo que dice acerca de esto el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino que la justicia de la fe. Oh, Dios. Esto es lo que Cristo apunta aquí. Esto es lo que Cristo apunta aquí. La herencia del pueblo de Dios no es una cosa pequeña o parcial, sino grande y total. El reino de Dios no se puede confinarse a los límites del territorio nacional de Israel, sino que se va a extender hasta el fin del mundo. Aquí, por supuesto, vale la pena señalar que de la misma manera en que las 8 bienaventuranzas no nos hablan de 8 clases diferentes de personas, sino de un solo grupo visto desde 8 ángulos distintos. Así también los 8 galardones son para todos y hasta cierto punto son sinónimos. Es decir, entrar en el reino de Dios, heredar la tierra, lo cual a su vez es el mismo que ver a Dios, recibir consolación y muchas cosas más. Fíjate, se lo voy a volver a decir aquí. Vale la pena señalar, aquí vale la pena señalar que de la misma manera en que las 8 bienaventuranzas no nos hablan de 8 clases diferentes de personas, no nos está hablando aquí de personas diferentes, sino de un grupo, sino de un solo grupo visto de 8 ángulos distintos. Así también los 8 galardones son para todos y hasta cierto punto son sinónimos. Es decir, entrar en el reino de Dios es heredar la tierra. Cuando tú entras en el reino de Dios, quiere decir que está heredando la tierra, lo cual a su vez es lo mismo que ver a Dios, recibir consolación. No le basta el discípulo con reflejar una sola de las bienaventuranzas, sino que debe ser la imagen viva de todas igualmente. No va a disfrutar de un solo de los galardones, sino de todos juntos. La esperanza de los mansos, pues, es la de ver según su promesa, nuevos cielos, nuevas tierras, en la cual mora la justicia. Vamos a ver lo que dice en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Así. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El libro también de Apocalipsis también habla un poquito más extendido de eso, que es en el versículo 21, del versículo 1 al 8. ¿Okay? La heredad de Dios no es para los arrogantes, ni es para los que utilizan armas mundanas para conseguir riqueza, poder y posesión. Es para los que confían humildemente en Dios. Es para los que confían humildemente en Dios. Déjame decirle una cosita aquí, otra vez que se lo quiero decir aquí, acerca de la buena, de las bienaventuranzas.
Son 8. 8 bienaventuradas. Pero las 8 bienaventuranzas no son de diferentes personas. No son de diferentes ángulos, son 8 ángulos diferentes, pero que esos 8 ángulos son sinónimos para nosotros poder continuar y nosotros poder seguir haciendo las cosas de Dios. Y una de las cosas bonitas que acabamos de aprender aquí, de que podemos ver de que la humildad es una de las cosas, aparte de eso, de que la humildad es uno de los frutos del Espíritu Santo. Las personas mansas. Podemos ver ejemplos ahí de personas que eran mansos y eran líderes, y uno de esos es Jesús, que se murió por nuestros pecados, que es manso. Nosotros tenemos que ser mansos, y porque sean mansos no quieren decir de que eres débil, porque Jesús en ningún momento es débil, ni fue débil, ni es débil, ni va a ser débil. Moisés nunca fue débil, y ninguno de ellos, porque eran mansos, eran débiles. ¿Sí que quiere decir? Que cuando usted es manso, eres manso, pero va a tener fortaleza en Dios. Y eso es lo que quiere Dios, y eso es lo que quiere Jesucristo de todos nosotros, de que todos nosotros seamos mansos, y de que todos nosotros hagamos su voluntad, y de que todos nosotros podamos continuar haciendo lo que Él quiere, que podamos, hagamos. Una de las cosas que Él quiere principalmente, que nosotros nos parezcamos día a día todas las acciones que nosotros hagamos a Jesús. Voy a finalizar aquí, ya para la semana que viene, ya para la semana que viene. Ahorita que ya estamos estudiando todos los días. Tranquila, mañana yo creo que va a ser la última clase de esto. Espero de que hayan aprendido algo nuevo. Y ahí nos miramos. Dejen algún comentario, déjenme saber si están aprendiendo o no están aprendiendo. Vamos a ver qué está sucediendo. Pero este libro está muy bueno, interesante, y lo vamos a estar estudiando versículo por versículo. Lo he aprendido bastante y espero que ustedes hayan aprendido bien. Me ha levantado tan temprano y ya nos miramos. Vamos a estudiar el versículo 6. Nos vemos. Bendiciones.